Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en otra cita más de miércoles con la historia en la Biblioteca Julio César Reyes Canal del Museo Naval del Caribe en Cartagena de Indias. Estamos dedicados a un ciclo sobre el siglo XIX en Cartagena de Indias, bueno, en extensión en toda Colombia. Y hoy es una fecha especial porque hoy es 29 de octubre y se acerca la celebración, la conmemoración de la independencia de Cartagena, las fiestas de independencia de Cartagena, y vamos a analizar las razones, el fondo que hay detrás de esas conmemoraciones carnavalescas ahora cada año. Y es una historia de heroísmo, una historia de cuando Cartagena soñó con ser una república marinera en el Mar Caribe. Estamos hablando de historia. Uno de los problemas de la historia es que siempre la miramos como algo que está detrás de nosotros. Hablamos del pasado como si estuviera detrás. Pero en realidad la historia está delante de nosotros. Sale a nuestro encuentro. Es un territorio sobre el que caminamos y en el que se forja nuestro porvenir. La historia son huellas dejadas por olas que pasaron antes que nosotros. Cada decisión, cada acción de la humanidad deja unas huellas que son las que revisan, estudian, de las que aprende la humanidad que viene detrás de ellos. Si nosotros llegamos a este salón, encontramos que hay unos muebles, que hay una pantalla de televisión, porque alguien la colocó antes que nosotros. Nosotros llegamos, encontramos lo que el pasado nos dejó. Entonces, las huellas que nosotros dejemos sobre la tierra pueden ser firmes o pueden desaparecer según el terreno sobre el que las plantamos. Pueden ser borradas. Hoy vamos a hablar de un ejemplo que es el sueño frustrado de la República Marinera del Caribe, que es una huella que el tiempo prácticamente ha borrado. La historia de Cartagena es un ejemplo de cómo puede ser borrada toda una época. La ciudad actual fundamenta su identidad en un patrimonio arquitectónico mundialmente conocido, calles, fortificaciones, ¿no? Pero que en gran medida es carente de contenidos. El genocidio de su población a manos del ejército de Fernando VII de España en 1815, el sitio de Cartagena, y la consecuente decadencia de la ciudad borraron tradiciones, borraron memorias, borraron significados. Intentamos descubrir los secretos de sus murallas y castillos. Estudiamos archivos relacionando su patrimonio con otros similares en otras partes del mundo. O sea, nos tenemos que alimentar desde afuera. Vienen españoles e investigadores a contarnos la historia de Cartagena. Encontramos mapas, encontramos escritos, testigos materiales que proyectan imágenes borrosas del pasado de la ciudad. Imágenes borrosas además de notables acontecimientos, como la República Marinera del Caribe, los rastros de una ola que pasó hace más de 2 siglos. Por las huellas, monumentos, documentos, sabemos que Cartagena de Indias fue alguna vez una república marinera, bajo cuya bandera se movió por varios años buena parte del comercio del Mar Caribe. Sabemos que la ciudad tuvo corsarios que apresaban las naves del reino al que había pertenecido la ciudad por 3 siglos. Pero también por las huellas sabemos que ese reino regresó con furia y apagó el sueño de libertad de la ciudad. Y cuando finalmente soltó a Cartagena, después de varios años tenerla prisionera, ¿no? Cuando la soltó de sus garras, no era más que un corralito de piedra, un término con el que se conoce a la ciudad, desangrado, sin ánimo
y sin ambiciones. Pensemos, ¿qué quiere decir corral? Un corral es un cercado donde están unos animales que no tienen prácticamente voluntad, están confinados a ese lugar y desde afuera se decide su futuro. Este es un corral, pero de piedra, porque están las murallas. Es la época del Tuerto López, Luis Carlos López, del poema Noble rincón de mis abuelos, nada como evocar cruzando callejuelas los tiempos de la cruz y de la espada. Es decir, fue una época de decadencia de la cual la ciudad no se ha recuperado completamente. Esta es una imagen del castillo de San Felipe en los tiempos de la gran decadencia. Caminamos sobre las huellas de aquella osada quimera, intentamos entenderla y esta es la parte más bella del juego de la historia. Tratar de interpretar, tratar de atar cabos, de comparar, ¿no? Sacar conclusiones. Buscamos las marcas en el camino para ordenar una guía que haga útil la historia. Necesitamos que la historia sirva para las generaciones futuras, para tomar decisiones y para entender quiénes somos y qué queremos. Nos situamos entonces, para iniciar nuestra historia de hoy, en los primeros días del mes de noviembre de 1811, cuando el pueblo de Cartagena esperaba ansioso la llegada de la coleta Correo, que hacía un recorrido por todo el Mar Caribe procedente de España. Se esperaban noticias de Cádiz, donde se había iniciado desde el 25 de agosto de ese mismo año, de 1811, un debate conceptual para la constitución política que convertiría a España en una gran república que tendría territorios de ambos lados del océano y en Asia, lo que es Filipinas. En una república de ultramar, llamémoslo, donde todos los ciudadanos tendrían igualdad de derechos y deberes. O sea, era un cambio que se planteaba en el manejo de la política española, de la organización gubernamental española. Ese proyecto de convertir a España en una democracia era una creación de las élites liberales, pensamiento liberal, que estaban esparcidas por todo el reino de España. Estas élites aprovechaban la coyuntura favorable de la invasión francesa a la península con la imposición en el trono de José I, el hermano de Napoleón, considerado ilegítimo por el pueblo de España, especialmente porque no era un rey católico y no estaba ungido por la aprobación divina. El pueblo español era profundamente religioso y el fundamento de la monarquía era el derecho divino de gobernar, que se hacía a través de la iglesia. Entonces, José I no tenía esa función y además cometió graves errores. Hubo una revuelta contra el rey y lo que hizo fue reprimirla sangrientamente con un batallón de caballería de mamelucos, unos personajes con sus espadas, cimitarras, ¿no? Que hicieron una carnicería en Madrid. Eso fue el 8 de mayo de 1808 y ese día empieza lo que se llamó la Guerra de Independencia Española. Guerra de Independencia Española. Se discutía entonces la conformación de esas Cortes Generales que serían las encargadas de redactar la Constitución. Estarían formadas por delegados de todas las provincias del reino en democracia universal, es decir, según el número de ciudadanos con derecho a votar, en todo el reino. De los ciudadanos residentes en todas las provincias de la península y de ultramar. Pero el problema que resultó era que sumando la enorme población de indios, mestizos, mulatos y negros libertos de las provincias de América, los delegados del ultramar superarían ampliamente
a los de la península. Este es un documento donde el Consejo de Regencia de España, que es el que está reemplazando al rey, son 3 personas, que en la ausencia del rey, que está preso en Francia, está cautivo en Francia, manejan la idea de la corona, o sea, es un consejo de regencia. Ellos mandan un documento donde convocan, dice, a la América española, está dirigido a los ciudadanos de toda América para que apoyen la nueva idea. Esta es la cédula real de los señores dictada no por el rey, sino por el Consejo de Regencia, por el cual se ordena las Cortes, convocar las Cortes Extraordinarias Generales para redactar la Constitución en Cádiz. Esto es en el año de 1810. Entonces, en vista de que vendría un parlamento dominado por las provincias de ultramar, los peninsulares perderían privilegios. Pensaban ellos que iban a perder los privilegios que habían sustentado la economía, especialmente de la ciudad de Cádiz, del sur de España, con el sistema del comercio marítimo exclusivo con los puertos del Nuevo Mundo. Este era un sistema que existía ya desde los tiempos de los descubrimientos. Esta es una imagen de la sesión de la reunión de las Cortes de Cádiz. Para Cartagena de Indias, al contrario, el contrabando con las islas de las Antillas francesas, inglesas, holandesas, al igual que con los puertos de Baltimore y Nueva Orleans en los Estados Unidos, eran el fundamento de la economía de la ciudad. Una economía que había suplido las carencias del tráfico marítimo formal unidireccional con España, que estaba en franca decadencia hacía más de 100 años. Oficialmente, en esa época, 1810, Cartagena vivía del situado fiscal, es decir, impuestos cobrados con mano dura provenientes de los virreinatos de la Nueva Granada y el Perú. La ciudad era un enorme y costoso bastión militar, que había casi 4.000 militares activos. Estaban también, estos pues tenían oficiales, tropas, uniformes, armamento, buques, fortificaciones que estaban en permanente mantenimiento. Pues aquí están monedas de cerca de Lima, del Potosí, oro y plata. Este es el uniforme oficial del regimiento fijo de Cartagena, que era la tropa de la Nueva Granada, más de 1.300 soldados. El comercio ilícito se hacía por puertos alternos a Cartagena, de la misma provincia, como por ejemplo la bahía de Sabanilla, donde el gobierno virreinal había terminado por montar una aduana fortificada, que era el fuerte de San Antonio. Esto de Sabanilla es en cercanías de la desembocadura del río Magdalena, que hoy llamamos el Castillo de Salgar, esta construcción que está sobre un promontorio rocoso, y estaba en la bahía de Sabanilla, que estaba cerrada del mar abierto por una isla Verde, que el mar posteriormente eliminó. El otro puerto estratégico era la villa de Mompox, donde el comercio ilícito había enriquecido una élite ilustrada de criollos y peninsulares españoles con cargos de alta responsabilidad en la administración virreinal. Anualmente en Mompox se realizaba la Feria del Contrabando. El comercio de Mompox, el comercio ilícito de Mompox, llegaba por la vía fluvial a través del río Cesar, desde las costas del Golfo de Coquibacoa, es decir, Golfo de Venezuela, que llamamos ahora, ¿no? Con origen en la isla holandesa de Curazao. El comercio ilícito movía productos industriales ingleses, harina norteamericana, que eran uno de los productos más importantes, libros con ideas revolucionarias, ¿no? Revolucionarias como la democracia, venían los enciclopedistas, venían traducciones del inglés, ¿no? Que contaminaron a funcionarios tan ilustres como Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, un recaudador de impuestos del rey,
contra el que se había desatado precisamente las medidas de este recaudador, se había desatado la revolución de los comuneros, precursora de nuestra independencia. Los hijos del señor Gutiérrez de Piñeres jugaron papeles protagónicos en la independencia de Cartagena. Esta es una calle de la Albarrada de Mompox. Hay pruebas de que hasta el arzobispo de Santa Fe, Antonio Caballero y Góngora, quien participó en las negociaciones con los comuneros, tenía un agente en Jamaica con el que negociaba importaciones prohibidas desde su casa en Turbaco, aquí muy cerca de Cartagena, una casa famosa donde vivió posteriormente, años después, Antonio López de Santana, el dictador, mexicano, cuando tuvo que salir exiliado de su país. Los hijos de la élite de cartagenera se habían educado en el Colegio Mayor del Rosario, en Bogotá, en Santa Fe, se llamaba en esa época, un centro de estudios con estructura democrática basado en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás decía, entre sus enseñanzas, que si el pueblo consideraba que el gobierno que lo regía no era adecuado, tenía derecho a sublevarse, a rebelarse y a cambiar las normas. Eso influyó muchísimo en la generación de la independencia. Y estaba también el pensamiento liberal, que circulaba por las logias masónicas. Estaba en Cartagena la de las tres virtudes teologales, ¿no?, fundada en Cartagena en 1808, y tenía patente de la Logia Provincial de Jamaica y a su vez esta de la Gran Logia de Inglaterra. O sea que había una conexión subterránea entre las élites de Cartagena y Mompox con el pensamiento liberal inglés desde Jamaica y directamente de Inglaterra. El proceso de independencia de las provincias españolas en América había empezado con la Junta de Gobierno de Quito en 1809. Esta junta había sido sofocada por la acción conjunta de los virreyes del Perú y la Nueva Granada. Los miembros de la junta habían sido asesinados. Esto es una imagen que está en Lima, que está en Quito, que recrea, digamos, ese momento terrible, ¿no? La masacre de la muerte de los cabildantes de Quito se volvió un acontecimiento perfectamente conocido en el resto de América a través de unos documentos que circulaban secretamente que llamaron papeles de Quito. Ahí estaban las razones de ellos, lo que les había sucedido. Se volvieron un ejemplo para el resto de América. En Cartagena, el camino hacia la independencia había comenzado el 22 de mayo de 1810 con el arribo a la ciudad procedente de Cádiz de un personaje que es el comisionado regio, capitán de fragata Antonio Villavicencio. Él era nieto del marqués del Premio Real, que es una de las casas que preside en Cartagena la Plaza de la Aduana, la casa más grande de la Plaza de la Aduana. Este era quiteño, con pensamiento liberal y que había estudiado en el Colegio Mayor del Rosario en Santa Fe. Este comisionado venía con la misión de invitar a las provincias del virreinato a participar con delegados en el proceso democrático que se planeaba realizar en España. Se proponía entonces, este es don Antonio Villavicencio, se proponía entonces una monarquía parlamentaria como la de la Gran Bretaña, donde el poder político estaría en cabeza de un parlamento elegido democráticamente. El nuevo rey sería Fernando VII, que era el hijo de Carlos IV, el Borbón que había abdicado en favor de José Bonaparte, del francés. Este Antonio Villavicencio es el mismo que llega después a Santa Fe y se desata el 20 de julio aún sin que él llegara. O sea, el anuncio de la llegada de Antonio Villavicencio generó todos los acontecimientos del 20 de julio en Bogotá. Desde el 27 de enero de 1812, esto es importantísimo, el Consejo de Regencia estaba presidido por un neogranadino. O sea, el Consejo de Regencia es el consejo que está supliendo al rey
en España. El presidente de ese consejo era don Joaquín de Mosquera Figueroa y Arboleda, un payanés de Popayán, graduado en el Colegio Mayor del Rosario en Santa Fe. Miren esto tan importante, había sido gobernador de Cartagena de Indias en 1785, oidor de las reales audiencias de Santa Fe, Quito, Ciudad de México y Caracas, es decir, había recorrido prácticamente toda América. En Santa Fe, en 1794, había sido el encargado precisamente de enjuiciar a Antonio Nariño por la traducción y publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, de lo cual el señor don Joaquín Mosquera y Figueroa absolvió a don Antonio Nariño. Pero sí fue condenado Nariño por el desfalco de la tesorería de diezmos de la iglesia. Por ese cargo él fue condenado. No fue que se robó el dinero, sino que hizo unas inversiones con esos fondos esperando que fueran productivos, pero la operación no funcionó. El resto del Consejo de Regencia, don Joaquín Mosquera y Figueroa, además era el tío de Tomás Cipriano de Mosquera y Figueroa, personaje importantísimo del siglo XIX, Cipriano de Mosquera, el general, y a la vez don Joaquín Mosquera estaba casado con la hermana de José María García de Toledo, que es el líder de la independencia de Cartagena. El resto del Consejo de Regencia estaba compuesto por el duque del Infantado, que era Ignacio Rodríguez de Rivas, y por el teniente general de la Armada, Juan María de Villavicencio, un pariente del capitán Antonio Villavicencio, el comisionado regio. Es decir, todas estas situaciones eran prácticamente en familia, todos estaban relacionados. La independencia de Cartagena liderada por José María García de Toledo, que era el cuñado del regente, del presidente del Consejo de Regencia en España, ¿no? El 22 de mayo, el Cabildo se había enfrentado, el 22 de mayo de 1810, el Cabildo se había enfrentado al gobernador civil y militar de la ciudad, que era obediente a José Bonaparte, el capitán de navío Francisco de Montes. El 14 de junio, que es la fecha que tenemos que rescatar para Cartagena, 14 de junio de 1810, 36 días antes de los sucesos del 20 de julio en Bogotá, el Cabildo había decidido destituir al gobernador y enviarlo a La Habana. 2 meses más tarde había asumido el manejo de la ciudad una junta de gobierno, presidida por José María García de Toledo. Este es José María García de Toledo, cuya primera disposición había sido la apertura del puerto al comercio internacional, especialmente las harinas norteamericanas, eran el oro blanco de la época, que habían sido prohibidas por la administración virreinal. Las opiniones se habían dividido entonces en Cartagena. Estaba un bando que eran los partidarios de enviar un delegado a las Cortes Generales en España y esperar a ver qué se decidía allá. Y entonces tomar una posición definitiva sobre cuál sería el nuevo gobierno o el destino de la provincia de Cartagena. El otro bando, liderado por los Piñeres de Mompox, proponía declarar independencia absoluta, aunque ambos bandos coincidían en que el futuro de la provincia era la democracia y el libre mercado, el libre comercio marítimo, como parte de la planeada República Española o en total independencia. En cualquier caso, como una república marinera, igual que fue en su momento Génova o Venecia. En la región de Cartagena no había minas, no había grandes espacios de cultivo, o sea, la riqueza, la economía vendría del mar, del comercio marítimo, de la bandera de Cartagena navegando por los mares. Esta es una moneda de oro de José I Bonaparte, es un rey con todas las de la ley y además no fue tan mal rey, el problema era que no tenía la unción divina y por lo tanto no era aprobado por el pueblo español.
En los meses sucesivos, la ciudad había creado su marina mercante, su propia marina de guerra, y había asumido toda la organización comercial y portuaria heredada del régimen español. ¿Qué es esto? La parte militar, la capitanía del puerto, el juzgado de arribadas, el apostadero, que es la base naval, la comandancia de marina, que es un edificio que está al lado del Museo de Arte Moderno, cerca de San Pedro Claver, el astillero, que era llamado el Arsenal, hoy llamamos el espacio donde estuvo, en la avenida del Arsenal, cerca del centro de convenciones, el Hospital Naval, que es donde está hoy el Museo Naval, la Escuela Náutica, que estaba en donde está hoy la Escuela de Bellas Artes, la Universidad Univac, y el Consulado de Comercio, que es una gran casa en la calle del Sargento Mayor, que era una organización privada, pero que también resolvía como una cámara de comercio de la época, ¿no? Los buques del apostadero habían cambiado la bandera del rey por la de la República, y tanto oficiales como marinería, que en su mayoría eran partidarios de un gobierno democrático, porque la Armada Española estaba infiltrada por el pensamiento liberal, habían jurado obediencia a la Junta de Gobierno de Cartagena. Los oficiales de más alto rango en Cartagena habían sido juzgados en ausencia por la Comandancia de Marina, de la Marina Real, en La Habana, que era como la base principal para toda América, ¿no? Bajo el cargo de traición a su rey, y también por haber aceptado ascensos ilegítimos de la Junta de Gobierno de Cartagena. Un ejemplo es el antiguo capitán del puerto de Cartagena, que era Juan Nepomuceno Eslava. Era un capitán de fragata de la Marina Real y había pasado a ser, por la Junta de Gobierno, comandante de la Marina de Cartagena de Indias, con el grado de capitán de navío. Su pena, en caso de ser capturado por la Armada Española, según las normas de la Armada, era la horca infamante. Esta fecha del documento con el que se crea la Comandancia de Marina de Cartagena es la que fundamenta hoy en día la antigüedad de la Armada Nacional colombiana. Pasó a 1810 y coincide el día de la Armada, del nacimiento de la Armada hoy oficial, es el día en que la Junta de Gobierno de Cartagena crea la Comandancia de Marina de Cartagena. Hay un documento oficial, un Estado, que asume que se crean normas, se dan ascensos, se dan grados a los oficiales, es decir, es la creación formal de una marina. Estas son las relaciones de Cartagena con el mundo en ese momento. Hay navegación hasta Curazao, holandeses, con los holandeses, hasta Martinica, con los franceses, hasta Haití, con una república independiente que se ha creado en la isla, la del señor Petión, con Jamaica, que es la antesala de Inglaterra, de Gran Bretaña en el Caribe, con las islas de San Andrés y Providencia, que sirven de enlace para múltiples actividades relacionadas pues, con comercio global, ¿no? En ese momento, con Nueva Orleans, que era un puerto francés, donde vinieron personajes importantísimos que vamos a ver en la historia que estamos contando. Y con Baltimore, que era el puerto de enlace con los Estados Unidos. Este es un barco norteamericano de la época, comercial. Los barcos mercantes de múltiples nacionalidades llegaban al puerto de Cartagena con productos industriales para las demás provincias de la Nueva Granada. Cartagena se volvió punto de entrada del comercio y salida. Y provincias que, imitando a Cartagena, habían creado sus propias juntas de gobierno. El 20 de julio, en Santa Fe, había sido proclamado Fernando VII como nuevo rey de España y había sido enviado al destierro el virrey Antonio José Amar y Borbón, quien había jurado obediencia al rey francés José Bonaparte como funcionario real acá, ¿no? Esta vez el poder virreinal no había tenido a su disposición
las tropas del batallón fijo de Cartagena con las que había conseguido doblegar años antes a los comuneros del Socorro, 29 años antes. Ahora indefenso, el virrey puso rumbo a Cartagena desde Santa Fe, por el río Magdalena, pero solo para embarcarse hacia España. Este es el último virrey de Santa Fe. Bueno, regresamos a la fecha de noviembre de 1810 y la esperada goleta Correo, de que hablábamos al principio, ancló finalmente en la bahía de Cartagena en la mañana del 8 de mayo, del 8 de noviembre de 1811. 8 de noviembre, unos días antes del 11 de noviembre de 1811. Los baúles de correo fueron desembarcados en el muelle de la Contaduría, pero las noticias llegaron primero al arrabal de Getsemaní. El arrabal era un barrio de la ciudad que estaba dominado por la Armada, o sea, vivía de la Armada, eran trabajadores portuarios, en reparaciones, alojamientos, lugares de diversión. En el arrabal está la Plaza del Pozo, que es un pozo, una pileta, donde la Armada Española a través de una noria echa agua y la gente recoge el agua potable para uso de las casas. Ese es un lugar de encuentro, donde se reúnen y hablan, donde la gente se conoce, donde la gente discute las cosas que están ocurriendo. Y ahí a esa Plaza del Pozo llega la noticia de que para solucionar el problema en España del número de delegados que afectaría a los intereses de los peninsulares en las Cortes Generales de España, se había echado mano de una denigrante institución, el racismo. Los indios y afrodescendientes, que eran la gran mayoría de la población hispanoamericana, no podían estar representados en las Cortes españolas. En Cartagena, los blancos de Castilla se contaban con los dedos de la mano. El escándalo desencadenó entonces los sucesos del 11 de noviembre de 1811. Por eso nuestras conmemoraciones tienen en cuenta los getsemanicenses, la gente vino masivamente de Getsemaní, sonaron las campanas de San Francisco y le exigieron al Cabildo de Cartagena, invadieron el Cabildo y le exigieron la declaración de independencia absoluta de España. La masonería manejaba todo el Cabildo, toda la élite cartagenera, decidió que el día era el 11 del mes 11, del año 11, fecha simbólica, para declarar ante el mundo la independencia absoluta del Estado de Cartagena de Indias. Este elemento urbanístico, este monumento, es para mi concepto el más importante de Cartagena. Está en el Parque del Centenario, es un obelisco bellísimo. El cóndor que está arriba pesa 5 toneladas, tiene 2 metros de alas, es una estructura muy interesante, enorme, en mármol de Carrara blanco, y se hizo para el primer centenario y está dedicado exclusivamente a los firmantes del Acta de Independencia. Fue un lugar olvidado, metido entre la vegetación del parque, que últimamente han descubierto los turistas, pero es buscando unas iguanas hermosas que hay en los árboles, ¿no? Pero empieza a valorarse nuevamente el obelisco de los firmantes del Acta de Independencia. Las fiestas novembrinas, que vamos a celebrar en unos días aquí en Cartagena, se hicieron por primera vez el 11 de noviembre de 1812 para conmemorar el primer año de la independencia de la ciudad. Cartagena consideró siempre 1810 como el inicio de su independencia, no 1811. En el 11 se celebra, el 1812 se celebra el primer aniversario, pero de la Declaración de Independencia Absoluta, que es el documento que firman estos señores, ¿no? Es una fiesta popular espontánea, con jolgorio público, como se hace hoy en día, que se repitió anualmente hasta 1814.
Esta es la constitución del Estado de Cartagena. Fíjense que se hace sancionada el 14 de junio de 1812, segundo de la independencia, segundo, porque para los cartageneros la independencia empezó en 1810. Si bien la declaración de independencia absoluta fue el 11 de noviembre de 1811, que es la fiesta nacional. Este es el escudo de la ciudad. Al año siguiente, en la fecha simbólica del 14 de junio de 1812, estamos hablando, fue sancionada la Constitución Política del Estado de Cartagena de Indias. En el segundo año de su independencia, que para el efecto empezó, como decíamos, empezó a contarse desde el 14 de junio de 1810, la fecha en que fue expulsado el último gobernador español. ¿Qué era el Estado de Cartagena de Indias? Es un territorio que después fue el Estado soberano de Bolívar, que comprendía los actuales departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Atlántico. Tenía 64.313 kilómetros cuadrados, es decir, que era más grande que la República de Costa Rica, en Centroamérica. Su población era de 118.685 habitantes, de los cuales 93%, es decir, 89.070 eran hombres libres, mientras que el restante 7%, es decir, 9.103 habitantes eran esclavos. Es decir, una sociedad que tenía, no era una sociedad esclavista, donde había unos pocos señores y unas grandes masas de esclavos, sino que era básicamente de hombres libres, con un 93% de hombres libres y solo un 7% de esclavos, básicamente esclavos domésticos, esclavos dedicados a ciertas actividades, digamos, difíciles, ¿no?, en el campo. El 11% de la población del Estado estaba formada por blancos, solo el 11%. El 65% por mestizos, la gran mayoría. El 7% por indígenas, que estaban básicamente en la región que llamamos hoy Córdoba, departamento de Córdoba, que son los indios zenúes. El 6% eran negros, o sea, la población afrodescendiente era una minoría en la ciudad. La población estaba repartida en 5 ciudades o villas, 46 pueblos, 35 sitios más pequeños y una parroquia. Su capital era la ciudad fortificada de Cartagena de Indias con 10.470 habitantes dentro de sus muros, de los cuales 628, menos de 1.000, eran esclavos domésticos básicamente, servidumbre doméstica. Cuando Manuel Rodríguez Torices, con 24 años de edad, solo 24 años, fue elegido primer presidente gobernador de Cartagena de Indias en 1812, la ciudad estaba al borde de la quiebra, pues su entorno productivo había sido capturado por los realistas de Santa Marta y Riohacha, fieles a la regencia de Cádiz. O sea, Cartagena nace con un enemigo, que es la regencia de Cádiz. El señor García de Toledo, su cuñado, regente de España, es su enemigo. Esta es la situación. En el mapa del Virreinato de la Nueva Granada tenemos a Cartagena, esta zona en azul, tenemos Santa Marta al norte, todas las llanuras del río Sinú, donde estaba la despensa de la ciudad en manos de los españoles, y Panamá, Portobelo, en manos de los españoles, lo que hacía un cerco completo sobre la ciudad. Estaba totalmente sitiada. Y en Panamá había un nuevo virrey de la Nueva Granada, nombrado por el Consejo de Regencia, que era don Benito Pérez Brito de los Ríos, este personaje de la imagen acá. Entonces Cartagena tenía su idea de la República Marinera, pero tenía que liberarse de unos enemigos que lo acechaban. Santa Marta había sido reforzada con el batallón Albuera, enviado desde La Habana, además de 1.500, este Albuera era un batallón de veteranos, gente que había combatido en varias guerras napoleónicas, veteranos, además de 1.500 milicianos de esa provincia entrenados
armados y debidamente uniformados, en su gran mayoría de origen indígena. Las tropas de Santa Marta se habían apoderado de toda la región. Esta es una imagen de Santa Marta en aquellos tiempos. El 19 de octubre de 1812, los amarios intentan tomarse Mompox, o sea, cerrar más el cerco sobre Cartagena, pero fueron rechazados por 400 milicianos de esa ciudad. En homenaje a esa acción, una goleta de guerra cartagenera fue bautizada como Valerosa Momposina. Es un buque que va a ser protagonista de muchas situaciones en la historia que estamos contando. El fuerte de Zapote, en la bahía de Cispatá, en manos españolas, dominaba el ingreso al río Sinú, que era la despensa de Cartagena. Este es el puerto de Cispatá. El puerto de Zapote estaba en esta puntica, aquí está el estrecho, y por aquí no podía pasar ningún buque cartagenero porque era bombardeado. O sea, el fuerte además tenía lanchas, tenía una parte marítima, entonces naval. Entonces esto era un sello que impedía el ingreso al río Sinú. Entonces viene la primera batalla de nuestra independencia, que es el 26 de noviembre de 1812, la batalla de Cispatá. Cartageneros salen por mar y por tierra para forzar el fuerte de Zapote y entrar al Sinú, a todas las llanuras del Sinú, que eran la despensa de la ciudad. Entonces la Fuerza Naval sale al mando del coronel venezolano Miguel Carabaño. En este momento, en 1812, Cartagena tiene venezolanos que huyen de la caída de la Primera República de Venezuela y se vienen a refugiar a Cartagena. Dos de estos personajes importantes son los hermanos Carabaño. Miguel, uno de ellos, viene con 150 hombres para desembarco y tomar en una batalla anfibia el fuerte de Zapote. Tienen artillería naval que refuerza la fuerza terrestre. Está formada por 3 buques de la Unión: el Bergantín Independiente, la goleta Constitución y la goleta Valerosa Momposina. También llevan una fuerza para entrar después por el río Sinú, que son el falucho Fogoso, el pailebote Micomicona y la cañonera Concepción. Estos son buques que pueden entrar por el río. Y está una fuerza anfibia para tomar posesión donde van estos 150 hombres de infantería, que está compuesta por 3 lanchas cañoneras armadas cada una con un enorme cañón de 24 libras. Estas son unas lanchas que habían diseñado los mismos españoles en la batalla de Gibraltar, que no son tan pequeños, tienen 20 y algo de remeros, ¿no? Y llevan adelante un enorme cañón como única arma, pero que apuntan directamente. Como son botes pequeños, ellos llegan a la orilla, desembarcan los infantes y hacen una invasión anfibia. Entonces, llegan primero a Tolú, se juntan las fuerzas de tierra y los defensores españoles de Tolú se rinden sin combatir. Muchísimos de ellos se unen a las fuerzas de Cartagena. Después viene la batalla de Cispatá, que es una batalla donde brilla por primera vez nuestro héroe naval José Prudencio Padilla. Las lanchas encargadas de flanquear el fuerte de Zapote no actúan debidamente, tienen miedo, no hay una dirección de combate, y José Prudencio Padilla, que es contramaestre del Bergantín Independiente, se ofrece para comandar esas lanchas y hacer la acción. Y lo hace con muchísimo éxito. A raíz de esto, por recomendación de Miguel Carabaño, José Prudencio Padilla pasa de ser contramaestre, es decir, suboficial, a oficial de la Armada de Cartagena de Indias, a la Armada de la Unión, con el grado de teniente de fragata. O sea, pasa a ser oficial. Ahí empieza su carrera naval con la República. El presidente Rodríguez Torices emprende entonces exitosas campañas militares, vimos esa, de la batalla de Cispatá, y envía al abogado venezolano
Pedro Gual Escandón como agente comercial en Baltimore. Como hablábamos, un activo puerto de los Estados Unidos, desde que operan además los corsarios del Mar Caribe. Estos corsarios son personajes aventureros que igual manejan contrabando, igual trafican esclavos, igual trabajan para una nación que les ofrezca su protección como corsarios, es decir, con una patente de corso. Si eran capturados por los enemigos, no eran ejecutados en el acto, ahorcados como piratas, sino que eran considerados prisioneros de guerra del país que les estaba dando la patente. Entonces se pedían rescates, se pedía, pues había una solución para ellos que no era la infamante del pirata, que era ahorcado en el acto, ¿no? Entonces, para estos aventureros era muy importante tener una patente de corso. Pedro Gual otorgó a Luis Aury, un francés, famoso corsario francés, una patente autorizada por Rodríguez Torice en Baltimore. Esta patente le daba autorización para asaltar barcos españoles con la bandera de Cartagena de Indias. La noticia se esparció por las calles de Baltimore, se regó la noticia de que y los corsarios, que había muchos viviendo en la ciudad, querían todos una patente, o sea, buscaron a Pedro Gual para que les diera a todos patentes, ¿no? Luis Aury arribó a Cartagena en abril de 1813 con barcos y tesoros capturados para su nueva nación. Fue recibido como un héroe y nombrado capitán de navío de la Armada del Estado de Cartagena. Este es Baltimore y Luis Aury, un retrato de la época. Baltimore era una ciudad de las ciudades más grandes de Estados Unidos en ese momento, tal vez la más grande. Y está otro personaje que es Jean Lafitte, que es un corsario de Nueva Orleans, ¿no? Capital de la Luisiana, que Napoleón Bonaparte acaba de vender a los Estados Unidos. Estos corsarios de Nueva Orleans eran traficantes de esclavos, pero cuando la Luisiana se entregada a Estados Unidos aplica las leyes del Abolition Act. O sea, es un sistema que viene paulatinamente prohibiendo la esclavitud, no lo hace de una tajada, pero lo primero que prohíben es el tráfico de esclavos. Después prohíben otras cosas y van hasta que finalmente se acaba la esclavitud, ¿no? Pero en este momento ya no pueden traficar. Entonces, la opción de ser corsarios de un país de América hispana es muy importante para ellos. Entonces, Jean Lafitte es uno de ellos, ¿no? Uno que recibió esa patente. Para nosotros acá no es una persona conocida, pero uno va a New Orleans y encuentra que la avenida principal se llama Jean Lafitte, que hay restaurantes Jean Lafitte, museo Jean Lafitte. O sea, para ellos es un héroe local. Hay como un sector al sur de la ciudad, en los pantanos, que está dedicado a la memoria de Jean Lafitte, ¿no? Entre otros reciben patente de corso Luis Brion, de Curazao, William Mitchell, de Estados Unidos, que después va a estar en la batalla de Maracaibo, Renato Bellucci, de Francia, que es el héroe naval de Venezuela ahora mismo, o sea, es el Padilla de ellos, ¿no? Renato Bellucci. Los corsarios de Cartagena rebautizaron sus buques con nombres alusivos a su nueva nación. Entonces, Nueva Orleans, en su época, ciudad próspera, enorme. Este es Luis Brion y la isla de Curazao. Para dar un ejemplo de qué ocurría, la goleta corsaria de Cartagena, Intrépido Patriota, al mando de Carlos Leclerc, capturó 2 mercantes españoles cerca de Cuba. La goleta Nuestra Señora de la Popa capturó otros 2 mercantes cerca de Portobelo, en Panamá. La goleta El Piñeres capturó el barco español Nuestra Señora de Chiquinquirá. La goleta Antepresa, al mando de José Rastiga. Rastiga era un español convertido en corsario contra España, ¿no? Capturó el mercante Mariana, cerca del puerto de La Guaira, en Venezuela. En total, los corsarios autorizados por el presidente gobernador Manuel Rodríguez Torices capturaron 15 barcos españoles cargados de mercancías entre abril y julio de 1813. La actividad de corsaria de Cartagena estaba severamente reglamentada
por una cosa que se llamaba el Tribunal de Presas. Estaba a cargo del abogado Antonio José de Ayos. Antonio José de Ayos es uno de los mártires de Cartagena, este es su busto en el Camellón de los Mártires, ¿no? La violación del reglamento podía llevar incluso a la pena de muerte. Estas son monedas de plata de Cartagena de la época. Tienen el escudo a su manera, ¿no? Como se hacía en la época, ¿no? Estado de Cartagena de Indias, ¿no? Las tabernas del arrabal de Getsemaní, que como decíamos era una zona de la armada, ¿no? Estaba repleta de corsarios que celebraban ruidosamente sus victorias al tiempo que las arcas del Estado se llenaban con el tesoro capturado en España. En Getsemaní había muchas tabernas, por eso la tradición esta de los bares, de las discotecas de Getsemaní proviene de su origen, porque era el lugar de los marineros, ¿no? Cartagena lideró entonces nuestra primera república. Las Provincias Unidas de la Nueva Granada, la Unión, con la única disidencia de Cundinamarca. Cundinamarca no quiso participar de la Unión, liderada por Antonio Nariño. Se integró finalmente el 16 de junio de 1813, pero por la fuerza. Las Provincias Unidas le encargaron a Simón Bolívar, que entonces era brigadier de la Unión, para que obligara a Bogotá, integrar a Bogotá a la Unión, y lo hizo por la fuerza. Asaltó Bogotá, la batalla de San Victorino, finalmente le dio premio de vencedores a sus tropas para que robaran, violaran, ¿no? Y por la fuerza Cundinamarca entró a ser parte de las Provincias Unidas. Las provincias fueron una federación de estados soberanos similar a la que gobierna Suiza hace más de 900 años ya, ¿no? Cada una de ellas declaró a su tiempo su independencia, cada provincia, su independencia absoluta. Por ejemplo, Antioquia el 11 de agosto de 1813, Tunja el 10 de diciembre de 1813, Neiva el 8 de febrero de 1814, Pamplona el 22 de mayo de 1815. Estas son las constituciones de las diferentes provincias y el acta de la federación. Cada provincia hizo su propia constitución política, eran países independientes asociados con un sistema muy similar al que gobierna Suiza hoy en día, pues desde hace muchos años. La gloriosa unión, gloriosa, es importante ese término, se agrupaba bajo la bandera cuadrilonga de Cartagena de Indias. Contó con una significativa fuerza naval, corsarios y mercantes que dominaron el Mar Caribe. Llevó también sus tropas hasta Caracas, esto es muy importante, al mando de Simón Bolívar con el grado de brigadier de la Unión, en la que se llamó la campaña admirable. O sea, Rodríguez Torice le prestó sus tropas a Bolívar y Bolívar emprendió la campaña admirable. Al llegar a Caracas, que fue aclamado, Cartagena mandó unos delegados y hubo unos discursos públicos y esas consignas de Bolívar en su momento, esos agradecimientos, son los que generan el monumento que existe hoy en Cartagena en el Parque de Bolívar. Fue hecho por la pieza escultórica por un escultor venezolano, pero en lo que está escrito en el pedestal de la estatua es el recordatorio de esta campaña admirable que hizo Bolívar con tropas cartageneras y de la Unión, pues, pero el núcleo principal fue tropas de Cartagena. La bandera cuadrilonga, que fue la bandera naval, después optaron por esta bandera en tierra, tal vez por la facilidad de construirla, ¿no? de fabricarla, que es hoy la que tiene el departamento de Bolívar, y el escudo de las Provincias Unidas y el territorio con las provincias. Y entonces el enemigo de Cartagena es Santa Marta. Y Santa Marta no estaba sola. Miren este esquema. Está Santa Marta y sus relaciones. Tiene Puerto Rico, que era Isla Española. Tiene Santo Domingo, Isla Española. Cuba, Isla Española. Santiago de Cuba, que es en el oriente. Y La Habana. Tiene Mérida, Yucatán. Tiene
Omoa, Honduras. Tiene el río San Juan, que es la entrada al lago de Nicaragua, también español. Y tiene Panamá. O sea, tiene amplias conexiones en el Mar Caribe y Cartagena está solo comunicada con el río Magdalena, con las provincias del interior. Sin embargo, como vimos en el primer esquema, Cartagena tiene sus relaciones, pero son básicamente comerciales, no militares. Este es un informe de un espía español, que se escribe como el obispo de Popayán, que está presente en Cartagena. Él escribe al final de sus textos: el Señor prospere y perpetúe a vuestra majestad para castigar semejantes desacatos. Estos son apartes tomados de una carta dirigida al rey José I, firmada por Pedro, obispo de Popayán, en Cartagena de Indias, el 20 de agosto de 1811. Estamos hablando de 3 meses antes de la Declaración Absoluta de Independencia. Documento que reposa en el Archivo General de Indias, Sevilla, sección Santa Fe, el legajo 580. Dice en sus apartes: el 13 de este agosto se prostituyó el templo de Dios, es decir, la catedral, con la celebración del aniversario de la usurpación de su junta, es decir, de la independencia, como ellos la llaman. O sea, en este momento hay una junta que Cartagena llama de la independencia y que celebra en 1811 el aniversario, dice el espía, el obispo de Popayán, de la usurpación de la junta. Porfía esta junta en hostilizar la provincia de Santa Marta. Acabo de ver cómo se está armando otra dicho objeto, el bergantín andaluz y la goleta aragonesa, hasta llegando el comandante Aldao, se llama Matías Aldao, es un español de los que se pasó en 1810 a la República de Cartagena, llamado por el gobierno sin duda para combinar las operaciones y mandar el citado bergantín. Estamos hablando de 20 de agosto de 1811, 3 meses antes de la declaración de independencia. Dice el espía: entre los múltiples hechos que su decidida voluntad, bien manifestada en su insolente periódico, el Argos cartagenero, para ellos insolente periódico, acaban de consumar su iniquidad hostilizando la leal provincia de Santa Marta. Había ya algunos días que don Joaquín Navarro, capitán de guerra de los pueblos de Remolino, Guaymero, Peñón y Pueblo Nuevo, este también es español, se hallaba aquí. O sea, el comandante de toda la franja realista del Magdalena había venido a Cartagena a hacer acuerdos, ¿no?, de seducirlos, a atraer a sus habitantes al sistema de Cartagena y por ese medio infame trastornar el gobierno de aquella provincia. Para lograr tan torcido fin, se equiparon las cañoneras al mando del pérfido oficial de marina Aldao, a cuyas órdenes iban el alférez de fragata Castillo, es decir, Rafael del Castillo y Rada, personaje importante para nuestra historia, bien conocido por su refinada infidelidad natural de este pueblo. Pero concurriendo fuerza de Santa Marta de mayor consideración, la expedición se retiró a la villa izquierda del Magdalena, es decir, a Barranquilla. El mencionado Navarro hasta esa ciudad y el famoso Aldao pidió refuerzos a toda prisa para proseguir su criminal encargo, que hasta ahora no ha podido este gobierno realizarlo. Documentos como este comprueban que la independencia de Cartagena estaba decidida desde 1810. El 11 de noviembre lo que fue que vamos a ver es la declaración de independencia absoluta, o sea, donde no había ya más posibilidades de retorno. Santa Marta no estaba sola, era una ciudad muy bien, como decíamos, y una ciudad muy bien fortificada. Antonio de Arévalo había hecho obras importantísimas en años anteriores, al año 1800, ¿no? Y estaba el fuerte de Santana, que es el Morro. Estaba el fuerte de San Fernando, que es hoy un patrimonio que tiene Santa Marta, está en manos del Ejército Nacional y lo están restaurando. Está el fuerte de San Juan,
que alguien dijo hace unos días que lo habían descubierto sus cimientos bajo el mar. Está el fuerte de San Vicente, que estaba frente a la ciudad, exactamente a la plaza principal de Santa Marta. Está el fuerte de San Antonio, que estaba acá a la vuelta, y el de Punta Betín. O sea que estos cruzaban fuegos y Santa Marta era una bahía bastante bien protegida. Entonces empieza Cartagena a intentar dominar a Santa Marta. El 6 de enero de 1813, las tropas de Cartagena, al mando del coronel Pedro Labatut, este es un francés veterano del ejército de Napoleón, caen sorpresivamente sobre Santa Marta, mientras sus defensores están distraídos y van por tierra, mientras los defensores están distraídos por una flotilla naval compuesta por las goletas Constitución y Valerosa Pomposina. El gobernador de Santa Marta, don José Castilla de la Cabeza, abandona con sus tropas la ciudad en dirección a Maracaibo. O sea, era el siguiente paso de los españoles después de Santa Marta era ir a Maracaibo, ¿no? El 5 de mayo de 1813, a solo 5 meses de la victoria de Labatut, ¿no?, el coronel Labatut abandona Santa Marta con las tropas cartageneras a bordo de la corbeta Indagadora. Sale huyendo del asedio de más de 2.000 indios, liderados por los caciques Mamatoco y Bonda, partidarios del rey de España. Los indios fueron, tanto los de Santa Marta como los de Pasto, fueron partidarios del rey. El 6 de enero de 1814, Cartagena intenta sobre el otro flanco de sus enemigos, que es Portobelo. Cartagena envía una flotilla contra Portobelo. La fuerza naval está formada por un bergantín, 8 goletas y 450 infantes de marina, pero son rechazados por las fortificaciones de ese enclave español en el Istmo de Panamá. Un mes más tarde, Cartagena ataca de nuevo a Santa Marta, esta vez por el río Magdalena. Envía una fuerza fluvial de 11 buques al mando del venezolano Fernando Carabaño, el hermano del vencedor de la batalla de Cispatá 2 años antes. Pero esto también es un fracaso. Cartagena envía entonces una fuerza de infantería formada por más de 1.000 hombres al mando del coronel francés Luis de Chantillon. Van embarcados en una flotilla compuesta por el bergantín Independiente y las goletas Constitución y Valerosa Momposina, escoltando numerosas embarcaciones menores. A bordo del bergantín Independiente va el propio gobernador Manuel Rodríguez Torices, dirigiendo él mismo. Digo, esta vez voy yo a ver, ¿no? Y viene el 10 de mayo de 1814, una fecha funesta para Cartagena. Las fuerzas cartageneras son rechazadas por las fortificaciones de la bahía de Santa Marta. Entonces deciden desembarcar en San Juan de la Ciénaga, antes de Santa Marta, para atacar por tierra, pero son derrotados igualmente. Mueren más de 400 infantes de marina, incluyendo su comandante Luis de Chatillon, y 6 oficiales. 100 infantes cartageneros son tomados prisioneros. 3 meses más tarde, Cartagena envía nuevamente contra Santa Marta toda su fuerza naval. Esta vez fueron todo lo que disponía. Estaba formada por 18 buques de guerra al mando del coronel, de nuevo, Pedro Labatut, quien va a bordo de la corbeta Indagadora. La Indagadora es un buque, el mayor buque de la flota cartagenera. Completan la fuerza 2 bergantines, 12 goletas y 3 cañoneras, una fuerza considerable. Y viene el 13 de agosto de 1814, otra fecha funesta. La flota cartagenera no logra vencer las fortificaciones de Santa Marta. Labatut intenta desembarcar entonces en San Juan de la Ciénaga, pero son nuevamente rechazados por las baterías de cañones montadas por el nuevo gobernador y capitán general de la Nueva Granada, ese título, brigadier Francisco de Montalvo y Ambuladi. O sea, a sabiendas de lo que había ocurrido antes, los españoles los realistas montan baterías de campaña en Ciénaga. Entonces, la expedición de Cartagena es nuevamente un fracaso. Cartagena nunca pudo vencer liberar sus 2 flancos, ni Portobelo ni Santa Marta. En febrero de 1815, Fernando VII, llamado el Deseado, cumplía ya 9 meses en el Palacio Real de Madrid.
había sido rescatado del exilio con el sacrificio heroico de sus súbditos. Cerca de 375.000 habían caído peleando en los campos de batalla y otros 500.000 aproximadamente, entre mujeres, ancianos y niños, habían muerto a causa de hambre y de las pestes durante 6 años de lucha para expulsar a los franceses de España. Entonces, de don Fernando VII, el peor rey de España de todos los tiempos y tal vez del mundo entero, ¿no? Pero el rey llegó para gobernar en ejercicio del supuesto derecho otorgado a su dinastía por la divina providencia. Suprimió la constitución política redactada en Cádiz durante su ausencia. La constitución dejó de existir. Fusiló prestigiosos líderes militares que habían ganado las batallas, que lo habían reintegrado al trono de España. Cerró las universidades, encarceló a los intelectuales, restableció el Tribunal de la Inquisición, pero ahora como arma represiva a su servicio. A fuerza de persecuciones obligó la salida del país de más de 10.000 españoles porque defendían las ideas liberales de igualdad y democracia, que para él eran una monstruosidad. Y reunió todos sus recursos para una expedición militar ultramarina destinada a someter las provincias sublevadas de América. Esta es una imagen de un fusilamiento y el personaje grita al momento de morir: ¡viva la Constitución! Las noticias de Europa llegaban regularmente a Cartagena en buques ingleses, aunque con 2 meses de retraso por las distancias y tiempos que duraba el viaje desde Europa. Tras siglos de enconada amistad, los ingleses eran ahora aliados de España en la guerra contra Napoleón Bonaparte, por lo que sus barcos comerciaban libremente en los puertos españoles. En Cartagena se sabía de las persecuciones, las persecuciones de Fernando VII contra la libertad de pensamiento y las ideas democráticas. Se sabía también que el rey estaba en bancarrota luego de su guerra contra Bonaparte y necesitaba de las riquezas de América. Este es un buque, una fragata inglesa de la época. Esta es una imagen antigua de Tunja, la plaza de Tunja. Casi todos los gritos de independencia que estallaron a lo largo del continente en 1810 habían fracasado. Pero las 2 vías de suministro de oro y plata habituales de la corona española desde Sudamérica estaban bloqueadas por las repúblicas sobrevivientes. La del sur, la vía del sur, por las provincias unidas del Río de la Plata, y la del norte por las provincias unidas de la Nueva Granada. La Unión, cuya capital estaba en Tunja, y era gobernada por un triunvirato. No era un solo presidente, sino un triunvirato formado por José Miguel Pey, bogotano, Custodio García Rovira, bumangués, y Manuel Rodríguez Torices y Quirós, cartagenero. Estos son los 3 personajes. El triunvirato era consciente de que el rey de España, aunque debilitado por la guerra contra los franceses, intentaría reactivar el suministro de metales preciosos que le habían dado grandeza a su corona. El problema es que no se organizaron debidamente para la defensa. El 17 de febrero de 1815 partió de Cádiz la expedición enviada por el rey Fernando VII para reconquistar su dominio sobre la Nueva Granada. Venezuela ya estaba en manos realistas porque la primera y la segunda república de Venezuela habían fracasado por los mismos realistas dentro de Venezuela, ¿no? Estaba formada por 10.700 soldados experimentados, al mando del teniente general Pablo Morillo, al que el rey había dado el título de pacificador. Pacificador no es que va a tratar la paz, sino que él va a aplacar a los bárbaros de las fronteras. Eso viene del Imperio Romano. Y el pacificador tiene plenos poderes de hacer lo que quiera, no tiene que responder ante tribunales militares ni civiles,
O sea, puede cometer cualquier clase de atropellos sin problema. Y una poderosa división naval al mando del jefe de escuadra Pascual de Enrile y Alcedo, gaditano. Su plan era sitiar a Cartagena de Indias, es decir, cercarla por mar y tierra para impedir la entrada de alimentos y rendirla por hambre. Conscientes del sistema fortificado de la ciudad y de la capacidad que tenían, el entrenamiento que tenían las milicias, las tropas de la ciudad, ellos no planeaban combatir, sino cercar completamente la ciudad. Pero esto no lo sabían los cartageneros, ni lo podían sospechar. El 20 de agosto de 1815, la flota española, formada por 41 buques de transporte y 22 de guerra, que montaban en total 394 cañones de todo calibre, se fondeó en el horizonte alrededor de Cartagena. La Fuerza Naval de las Provincias Unidas, anclada al interior de la bahía, estaba compuesta por, como habíamos visto, por bergantines y goletas, buques menores que no podían dar batalla a los navíos, los grandes navíos españoles. En la guerra naval hay siempre limitaciones técnicas. Pablo Morillo desembarcó sus tropas al norte de la ciudad, norte donde hoy está urbanización que se llama Barcelona de Indias, en la zona norte de Cartagena, ¿no? Y estableció su cuartel general en la población de Turbaco, que es cerca de Cartagena, está alta, ¿no?, para observar desde lo alto el entorno de la ciudad, mientras otros 2 ejércitos españoles llegaban por tierra para completar el cerco de Cartagena. Él llegó por agua y por tierra vinieron 2 ejércitos más, ¿no? Terminó completamente sitiada la ciudad. Luego de 3 meses y medio de completo aislamiento, más de 300 personas morían diariamente de hambre en las calles de Cartagena. La república ideal que habían creado los cartageneros, mercantil, marinera, pionera en el reconocimiento de los más sagrados derechos de igualdad para todos los seres humanos, había sido derrotada por Fernando VII de España. Este es el escudo del estado de Cartagena de Indias, ¿no? Para el 5 de diciembre, es cuando, no antes, porque en ese momento que empiezan a soplar los vientos alisios, los vientos de diciembre, que les permitían a sus barcos andar con mayor velocidad e intentar pasar entre el cerco que le tenían puesto los buques españoles, ¿no? Esta es una imagen de un bergantín que está pasando entre 2 grandes navíos. Eso fue lo que sucedió. La población entonces el 5 de diciembre decide abandonar la ciudad, intentando burlar el bloqueo español con los buques de la Marina de las Provincias Unidas anclados en su bahía. Algunos lo logran, otros fueron capturados, pero de todas maneras abandonada la ciudad, la soberanía del Estado quedó restringida a las cubiertas de madera de sus buques de la antes gloriosa Armada, ahora fugitiva y sin rumbo, que enarbolaba aún como última esperanza el pabellón de cuadros concéntricos rojo, amarillo y verde, adornado con la estrella blanca de 8 puntas de la sabiduría, la bandera cuadrilonga, que había sido izada por primera vez 4 años antes para proclamar ante el mundo la independencia absoluta de Cartagena de Indias. Quedaban solo, o sea, el Estado no desapareció. Los buques que llegaron a Haití, que recibieron el apoyo de Petión, llevaban la bandera de Cartagena de Indias. El general Pablo Morillo entró a la ciudad abandonada en medio de un escenario espeluznante. Los gallinazos devoraban cadáveres en las calles. Habían muerto de física hambre unos 7.300 habitantes, más de la mitad de la población de Cartagena. Pero vencidas las fortificaciones y la Armada de la Unión, ninguna provincia de la Nueva Granada se opuso al paso del pacificador. Morillo recibió en premio de su rey el título nobiliario de conde de Cartagena.
Esta es una imagen famosa de Luis Felipe Jaspe del fusilamiento de los 9 mártires simbólicos de Cartagena, de los dirigentes, pero en realidad muchísimos más fueron los fusilamientos en la Plaza de la Merced, cerca del Batallón Fijo. Todas las mañanas habían fusilamientos. Antes que reconocer la superioridad militar de los comandantes españoles involucrados en la llamada Reconquista y la organización de sus tropas, la historia oficial de Colombia prefirió castigar a los vencidos con el término despectivo e injusto de patria boba, matizado con el reconocimiento a Cartagena como la ciudad heroica. Heroica en mérito de los 7.000 bobos, ¿no?, que prefirieron el sacrificio antes que abandonar su ideal de soberanía, de república. Entonces, Batallón Fijo de Cartagena de Indias. Ese término, patria boba, es de Antonio Nariño, pero él no lo hizo con el fin de que se convirtiera en una marca para toda una época, sino como un comentario jocoso en medio de un texto que no tenía gran relevancia, solo que algunos historiadores con malas intenciones tomaron ese término y lo acuñaron para castigar a todo este periodo heroico de nuestra Primera República. En Santa Fe, en cambio, Pablo Morillo fue recibido con pétalos de rosa, en solicitud de clemencia, que el astuto militar, curtido en la muerte de su juventud, no podía aceptar, pues sus órdenes eran eliminar por las armas a toda la élite ilustrada de la Nueva Granada, especialmente los egresados del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y a la masonería liberal, quienes desde la óptica del rey, estos son términos suyos, la óptica absolutista, habían contaminado a sus súbditos obedientes con las ideas perversas, qué perversidad, de igualdad y democracia. Aquí está Camilo Torres esperando su momento en la horca. En 1815, la Unión fue vencida por la máxima jerarquía de la oficialidad española. El ejército expedicionario había sido esmeradamente organizado desde el año anterior, tuvieron 4 meses organizándolo, por una junta de notables. Estaba compuesta por el general Francisco Javier Castaños, que está aquí, el héroe español de la liberación de los franceses, contra los franceses, ¿no? Tenía el título de Duque de Bailén, el general José Rebolledo de Palafox, Duque de Zaragoza, el general Luis Patiño, Marqués de Castelar, el general Ricardo de Villalba, el general Enrique O'Donnell, Conde de la Bisbal, y el general Juan José O'Donoghue, y además el general Luis de Wimpffen, irlandés, servicio de España. Estos señores, cualquiera de ellos, habría tenido un gran mérito para su carrera comandando una expedición como la de ultramar, que venía a liberar, a reconquistar los dominios del rey. Pero el plan que venía de un genocidio, ellos sabían que iban a fusilar muchísima gente, sabían que iban a sitiar una ciudad y a rendirla por hambre. Entonces ninguno de ellos quiso exponer su nombre ni su prestigio para una campaña tan terrible. Entre ellos escogieron a un personaje que había pasado de sargento a general en solo 5 años, y que le habían prometido ser noble, conde de Cartagena, si lograba su cometido. Entonces escogieron a Pablo Morillo, que no tenía nada que perder, ¿no? El león de Sampayo, le decía, tipo aguerrido, pero bastante elemental, para que hiciera el trabajo sucio. Por eso Pablo Morillo. Y no vino al mando de las tropas un personaje, por ejemplo, como Javier Castaños, Francisco Javier Castaños, ¿no? Sino que mandaron a Morillo. Las fuerzas expedicionarias estuvieron integradas por 6 batallones de infantería, 2 de caballería, 1 de artillería, un cuerpo de ingenieros, un escuadrón volante, en total más de 10.000 soldados apoyados por una eficiente logística y un nutrido grupo de médicos para atenderlos en el ambiente hostil del trópico.
el mando estuvo en manos de hábiles generales españoles. Estos son uniformes del cuerpo expedicionario. ¿Quiénes estaban acá? ¿Quiénes manejaron la expedición ya en el territorio de la Nueva Granada? El brigadier Francisco de Montalvo, gobernador de Santa Marta, nacido en La Habana, que era el americano con más alto rango en el ejército español. El prestigioso jefe de escuadra Pascual de Enrile y Alcedo, un gran militar naval, y el teniente general Pablo Morillo, más conocido por sus aguerridas acciones militares como el León de Sampayo. Este había participado en la derrota de Napoleón Bonaparte en España. Estos que vinieron de España, sumados a uno de los hombres que habían derrotado a Simón Bolívar, acabando en un horroroso genocidio con la Segunda República de Venezuela. Se trataba del sanguinario brigadier Francisco Tomás Morales. Este es el brigadier Francisco de Montalvo, gobernador de Santa Marta. En la Unión, en cambio, los oficiales más preparados en la disciplina castrense eran Manuel de Anguiano, que era el coronel de ingenieros, que era el encargado de las fortificaciones de Cartagena, pero era un teórico, porque nunca había participado en una batalla. Él llegó muy joven a Cartagena y aquí vivió el resto de su vida. Y el capitán de navío Juan Nepomuceno Eslava, del que habíamos hablado antes, con algo de experiencia en sus tiempos lejanos de alférez de fragata, participó en una batalla, pero no más. Los comandantes de la Armada de la Unión, como Luis Auri, eran avesados marinos, pero tenían restricciones técnicas insuperables en la guerra naval, pues no contaban con barcos capaces de enfrentarse, como decíamos, a los españoles que comandaba Enrile. Este es un miliciano, un miembro del cuerpo expedicionario español. Estaban también los jóvenes militares venezolanos presentes en la ciudad al servicio de las Provincias Unidas, que estaban endurecidos con sangrientas batallas que habían librado en su país, ¿no? Pero eran hacendados, convertidos en guerreros por fuerza de las circunstancias, sin la formación militar requerida para entrenar tropas disciplinadas. Tropas en condiciones de enfrentarse a campo abierto contra las fuerzas de Pablo Morillo. Su incapacidad había sido además probada en batalla, con las humillantes derrotas frente a Santa Marta. O sea, los movimientos de tropas en el campo en esa época eran organizados, supremamente organizados, responder a las órdenes, hacer los movimientos, toques de corneta, carga, bayonetas. O sea, era una organización muy compleja. Y además, Cartagena no sabía cuántos enemigos tenía fuera de las murallas. Se suponía que, como en el caso de Berno, 70 años antes, habían venido 23.000 soldados, pensaban que Pablo Morillo contaba por lo menos con 40.000. Entonces, ¿qué iban a hacer las pocas tropas cartageneras en el campo abierto? Salir de la ciudad, hacerle batalla a las tropas de Morillo. Además, el entrenamiento, que no lo tenían, ¿no? Nuestras milicias estaban perfectamente entrenadas para manejar artillería y para defender la ciudad desde sus fortificaciones. La supervivencia del Estado de Cartagena quedaba así en manos de sus milicias ciudadanas, entrenadas, como acabo de decir, para la defensa de sus murallas y castillos y en la capacidad de la ciudad para resistir un largo asedio, ¿no? Que no podía ser más de un mes, ¿no? Como había ocurrido 74 años antes con la victoria contra la flota británica de Sir Edward Vernon. No podían pensar que un sitio iba a durar 3 meses o más, ¿no? Este es uno de nuestros milicianos. Prepararse para un largo asedio significaba sacrificar un gran número de reses para salar su carne, almacenar alimentos que no se deterioraran como harinas importadas de Estados Unidos, conservas y dulces de las frutas regionales, casabe, que aguanta mucho tiempo, panela, leña, sal, vino, aceite, pero también aves de corral y cerdos, animales que sin embargo debían ser alimentados en cautiverio. La gran mayoría de los comestibles de la dieta habitual de los cartageneros eran perecederos y perderían su vigencia a los pocos días de iniciarse el sitio. Las huertas,
que había al interior del recinto fortificado, podían hacer un pequeño aporte de frutas frescas y verduras. Pero la pesca en la bahía sería su principal sustento. Entonces, ¿qué hizo Pablo Murillo? Sacó unos volantes prometiéndole a los pescadores que si llegaran a Boca Chica y que iban a ser liberados, porque la mayoría de los pescadores eran esclavos. Entonces, que si llegaban a Boca Chica, el rey de España los iba a indultar, los iba a liberar, y se fueron presentando, y se calcula que degolló en Boca Chica más de 300 pescadores. Con eso privó a Cartagena del recurso de la pesca en la bahía, que era lo único que le quedaba. Estas son imágenes del mercado de Basurto. Nuestras frutas son hermosas, pero se deterioran rápidamente. Entonces, ¿qué opciones tenía Cartagena en 1815 con el sitio de Morillo? Había, según las leyes de la guerra vigentes en la época, 4 desenlaces posibles. 4. El primero era que el levantamiento del sitio, es decir, que los agresores decidieran que se iban, como ocurrió con el ataque de Sir Edward Vernon en 1741. El segundo desenlace era que los atacantes entraran en la ciudad. Los sitiadores entraran en la ciudad venciendo las fortificaciones. En ese caso, la victoria sería premiada por sus comandantes con un desenfreno, libertad para robar, violar y matar a su antojo, como derecho adquirido por su osadía. Se llamaba derecho de vencedores. Manuel de Anguiano, que conocía las leyes de la guerra, sacó volantes en el tiempo del sitio, diciéndole a las tropas que tenían que esmerarse en la defensa, porque como los españoles entraran por la fuerza en la ciudad, sus hijas y sus madres iban a ser violadas, iban a ser robados sus casas, y ellos podían morir también. Entonces, y era cierto, porque el derecho de vencedor era, Bolívar lo aplicó, por ejemplo, cuando tomó posesión de Bogotá, le dio rienda suelta a sus tropas y hicieron desastres en Bogotá en 1813. Entonces esa era la segunda. El tercer desenlace sería la capitulación de las autoridades de la plaza. Esto había ocurrido antes en Cartagena con el ataque del barón de Pontí en 1697. En ese caso, el ejército sitiador entraría en orden, porque la capitulación exigía que se tratara con honor y se guardaran los bienes de la población de la ciudad. Esa era parte de los tratos que se hacían, ¿no? Entonces, y también el buen trato de los prisioneros. El cuarto y último desenlace sería la fuga de los sitiados. Es decir, que ellos rompieran el cerco, al no poder mantener la posición de la ciudad, huían para seguir con su lucha posteriormente. En ese caso, la victoria del sitiador sería solo estratégica, tomaría posesión de la ciudad, de la estructura, de la infraestructura de la ciudad, pero no de los guerreros de la ciudad. Y esta fue la decisión de los cartageneros. Ante la incapacidad física, decidieron abandonar la ciudad. No fueron derrotados, no capitularon, ninguna de las fortificaciones fue vencida, ¿no? Ni los españoles se fueron. En la noche del 5 al 6 de diciembre de 1815 empiezan a soplar los vientos alisios, los vientos de diciembre. Y ellos, que están preparados para la llegada de ese día, salen a bordo de los buques de su armada con su pabellón en alto para continuar la lucha por sus ideales en otro lugar, como en efecto lo hicieron. Aquí están los buques saliendo de Cartagena. Ninguna de las fortificaciones de la ciudad fue vencida por el ejército sitiador. La ciudad no capituló ante el comandante español. Los defensores rompieron el sitio y solo algunos fugitivos fueron capturados. Muchos otros fugitivos, como Antonio José de Sucre, estaba aquí en Cartagena, José Prudencio Padilla, Luis de Riu, médico de la expedición botánica, personaje importantísimo, y Francisco Bermúdez, por ejemplo, jugaron papeles protagónicos en la victoria de la República. Francisco Bermúdez es el primero que le gana una batalla a Morillo en Venezuela, apenas un año después de salir de Cartagena. Y es el inicio de la derrota de Morillo, de la expedición de Morillo.
La gran mayoría de los capturados en 1815 fueron ejecutados por el ejército de Fernando VII en calidad de prisioneros en flagrante violación de las leyes de la guerra, con desprecio total de las leyes de la guerra, como habría sucedido seguramente en caso de que la ciudad hubiese capitulado, porque eran las órdenes que traía Morillo. Sucre y Padilla serían dos bustos más en el camellón de los mártires de Cartagena. Sin ellos y muchos otros fugitivos, ¿cuál habría sido el futuro de nuestra independencia? Esta es una imagen de un fusilamiento de la época. El ejército del rey tomó entonces posición estratégica del puerto de Cartagena y la logró mantener por 6 años, hasta 1821, cuando debió devolverla bajo un sitio del ejército de la República y por capitulación, miren esto, ante Luis Francisco de Riu, uno de los fugitivos de 1815, de los que se fueron el 6 de diciembre de 1815. Ondeó nuevamente el 10 de octubre de 1821, ondeó nuevamente la bandera, esta vez la bandera ya no de Cartagena, sino de la República de Colombia sobre el fuerte de San Felipe de Barajas. Pero el más grave perjuicio para la identidad histórica de Cartagena es el olvido de la grandeza de sus ideales republicanos y de toda esta historia que estamos contando. Recordemos que la medida del prócer está en la calidad de su causa y el alcance de sus logros, como la fundación de una nación soberana e igualitaria. Recordemos también que un héroe no es necesariamente un vencedor, sino aquel que luchó con valor por una causa justa. En la Grecia clásica, el héroe casi siempre muere. O sea, el héroe no es el vencedor, el héroe es el que lucha de una manera desigual defendiendo una buena causa. Los defensores de Cartagena en 1815 no fueron mártires pasivos, sino héroes que sufrieron espantosas penalidades, firmes y alertas en sus puestos de combate, en sus fortificaciones, defendiendo los logros de su amada República Marinera. También aquellos que fueron capturados por el enemigo vencedor y fusilados en su condición de prisioneros de guerra. Este es el camellón de los mártires de Cartagena. Noli me tangere, la estatua, no me toquéis o no me detengas. Los múltiples decretos y documentos expedidos durante el mandato del presidente Manuel Rodríguez Torices llevan antes de su rúbrica un conteo del tiempo que acumula la independencia de España. En 1813 rezan, por ejemplo, tercero de la República, contado desde el 14 de junio de 1810, considerado como fecha oficial del grito de independencia. El 11 de noviembre solo fue establecido como fecha oficial por el general Joaquín Posada Gutiérrez el 13 de octubre de 1846. Es una imagen del camellón en sus inicios. Así, en mérito de justicia histórica, yo propongo desde este recinto académico 3 consideraciones fundamentales para el reconocimiento de la historia de Cartagena. Restablecer el 14 de junio como conmemoración oficial del primer grito de independencia de la ciudad. Recordar al Estado de Cartagena de Indias como República Marinera del Caribe, porque esa era su vocación. Y un cambio de nombre para el camellón de los mártires, como camellón de los héroes de Cartagena. Mártir es aquel que se entrega sin luchar, que como los mártires cristianos entregados a los leones en el circo romano. No, estos son héroes, ellos no se entregaron, ellos lucharon hasta lo máximo posible. La historia entonces está frente a nuestros ojos, como un extenso territorio para explorar, donde ha sucedido todo lo que somos y de dónde venimos y para dónde vamos. Es el territorio que estamos recorriendo. Los restos de la historia los vamos encontrando porque alguien, una ola pasó antes que nosotros, ¿no?
Avanzamos por el territorio estudiando huellas más o menos profundas en cuanto a la influencia que pueden ejercer en nuestra existencia actual, más que por el tiempo que nos separa del momento en que fueron dejadas. O sea, las huellas no es que son más o menos viejas, sino qué tanto, la importancia de la historia es qué tanto influye en nuestro futuro. La salida a la luz de un documento oculto, el descubrimiento de una ruina perdida, los restos de un naufragio como el Galeón San José y la valoración de ideas, de ideales como la República, o sea, valorar también esa parte, ideales como los de la República Marinera del Caribe, generan cambios en el derrotero de la sociedad colombiana y en el mejor de los casos pueden corregir un rumbo que se había perdido, crear una identificación con el acontecimiento histórico que implica en este caso un derecho heredado de usufructo del mar Caribe más allá del horizonte. Eso, más allá del horizonte, significa esto, lo que la Cartagena Marítima, la República Marinera, hizo en su momento. Relaciones con Curazao, relaciones con Martinica, relaciones con las islas, con los Estados Unidos, es decir, volver a salir al mar. Para finalizar, traigo un pequeño aparte de nuestro himno de Cartagena, donde dice: suenen trompas en honor de la noble e ínclita ciudad, que por patria se inmoló con sus gestas gloriosas de libertad. Muchas gracias.